Hola a todos y todas, soy George Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y llegamos al 13º álbum de estudio de esta super banda llamada Iron Maiden, su disco titulado Dance of Death. Dicho trabajo para mí es el yin yang de la doncella. ¿A qué me refiero? Dance of Death tiene todo lo bueno que hizo Maiden en los 80, pero también tiene todo lo flojío que haría Maiden para futuros discos. Pero esa es mi percepción, pero más adelante iré desarrollando la reseña sobre este disco. A ver, poco se puede decir de Iron Maiden, ya se ha dicho de todo, la banda más representativa del heavy metal, la más aclamada, querida y la que tiene más fans alrededor del mundo. Un nuevo disco de la doncella es todo un acontecimiento. Para muchos fans, me incluyo, tienen esas expectativas de cómo será el nuevo álbum. Si bien Iron Maiden no tiene nada que demostrar, sabemos de lo que son capaces, pero siempre se le va a exigir. No por nada se llegó a decir que fue la mejor banda en los 80. Siempre, pero siempre existirá esa sensación de vamos a ver qué hacen ahora. Y haciendo un poco de historia, Iron Maiden para el año 2000 publicó su fantástico álbum Brave New World, el resurgir como ave fénix de Iron Maiden, el regreso de Adrian Smith y de Bruce Dickinson, que le dio ese plus y esa motivación necesaria para arrasar en el mundo heavy metalero. El ensamble de las tres guitarras resultó algo beneficioso, o sea, supieron sacarle el máximo provecho en estudio y en cada uno de los conciertos. La banda suena bastante potente en este disco, me imagino que en vinilo debe ser una delicia. Iron Maiden aprovechó el dulce momento que estaban viviendo. Después del Brave New World Tour, se grabó un recital en Río de Janeiro el 19 de enero del 2001 con el título Iron Maiden Rock en Río. Un concierto impresionante lleno hasta las banderas, la banda mostrando todo ese despliegue musical con un tracklist fenomenal tocando tanto los temas nuevos y los clásicos de toda la vida. Y siendo sincero, Bruce ya no tiene ese registro vocal, pero tiene una voz más madura con demasiada experiencia, sabiendo en qué momento regalarte momentos únicos. La nueva era Maiden 2000 habían encontrado esa piedra filosofal, su futuro estaba siendo bastante prometedor que les dio esa inspiración para grabar su nuevo disco. Hay bandas que no se les puede juzgar así por así, es decir, por esos estándares generales que conocemos, porque las mismas bandas han establecido dichos estándares. Por esa razón se les cataloga como ser la banda gigante en la escena del metal. Sin duda, Iron Maiden sigue siendo una de las bandas más importantes del metal. No sé si son el número uno hoy en día. Y si nos ponemos a pensar dentro del periodo del 83 y el 93 lanzaron 11 álbumes, 7 de estudio y 4 en vivo. Uno tras otro, cada disco vale mucho la pena, pero ya desde 1995 con The X Factor Maiden empezó a tener problemas, y a eso le añades las salidas de Bruce y Adrian. Ya con Virtual Eleven eran una banda totalmente desconocida y con Brave New World fue el resurgir el que les devolvió toda esa popularidad, éxito y reconocimiento, dejando la vara muy alta, y me imagino que para ese momento del 2003 nos preguntamos, ¿será posible que Iron Maiden pueda superar dicho éxito o mantener el nivel? Y ya metiéndonos en la reseña del álbum Dance of Death, se presenta como una continuación en teoría de lo que fue el Brave New World, pero con una temática y sonidos diferentes. Nos encontramos con un disco oscuro de letras perturbadoras, historias sangrientas y pensamientos caóticos. Las palabras Death o Death aparecen en casi todos los temas. ¿Qué más destacar? También hay un cambio bastante significativo en cuanto a la composición de temas, porque hasta ahora el peso compositivo lo llevaba Steve Harris. En Dance of Death pasó a un segundo plano, aunque compuso un temazo que más adelante detallaré. Si bien se dedicó a supervisar el trabajo de sus compañeros, el peso compositivo en esta ocasión ha recaído sobre los tres guitarristas, especialmente Adrian y Janick, que demuestran toda su capacidad compositiva, y remarcar la primera participación en una composición por Nico McBride, su primer tema tras 20 años en la banda, y que de igual forma Bruce Dickinson estampó su sello en el disco. Lo que sí me parece terrible es la portada, te diría que es una de las peores, no sé si supera la portada del Virtual Eleven. Aparece la figura de Eddie con forma de parca y esa guadaña, rodeado de una multitud de personas con máscaras tipo Illuminati, que parece que están haciendo una danza. Para mí es un bajón bastante importante en cuanto a lo que nos tenían acostumbrados, si es que se puede comparar con las que Derek Riggs hizo para Power Slave o Seventh Son of a Seventh Son, inclusive la de Melvin Grant para Fear of the Dark.
Y finalmente el 13º disco de estudio de La Doncella de Hierro, titulado Dance of Death, es publicado el 2 de septiembre del 2003. Fue el álbum que dejó mucho más claro que Maiden estaría en él a largo plazo, es decir, seguirían desarrollando dicho sonido. Wildest Dreams, el primer single de presentación y la encargada de abrir este baile de la muerte, pues qué te diré, para mí no es de las mejores aperturas de un disco Maiden, es medio floja, sigue el mismo tempo de aquel de Wicker Man, pero esta no sé, me parece menos atractiva con esa falta de fuerza y de brillantez. Si bien el estribillo no está mal, no es que me vuelva loco. Si me preguntas, Future de aquel criticado Virtual Eleven le da 1000 vueltas. Creo que este tema Iron Maiden lo venía presentando en su gira pasada, un comienzo poco prometedor, pero a ver qué pasa. Rainmaker, y la cosa mejora, un tema que recupera toda esa onda heavy metalera con esa fuerza del nuevo Maiden, como pudimos escuchar en el Maiden Brave New World, un corte lleno de vigor y optimismo, la voz de Bruce mostrando toda esa potencia. Además me pareció interesante esos patrones de madurez que tiene la banda, es decir, por momentos te sacan unas melodías impresionantes, destacar la compenetración del trío de guitarras, creándote unos solos fantásticos. No More Lies, uno de los puntos altos del disco, para mí un tema impresionante, se nota un montón que es un corte de Steve Harris, tiene todo ese esquema especial de los que a él le gusta, el inicio de guitarra y bajo creando una melodía acústica especial, para que entre la voz de Bruce con un tono más tranquilo, para que el corte vaya ascendiendo a una descarga de pura tralla metalera. No por nada en vivo gana mucho con ese grito de Dickinson pidiendo No More Lies. Y es raro que hoy en día no sea un clásico en su repertorio. Qué decisión tan acertada en agregar arreglos orquestales, qué decir de la impecable labor del trío flamante de guitarras que saben en qué momento brillar y destacar el poderío en el set de la batería del señor Nico. Se viene Monseigneur, no sé si se pronuncia así, un corte que habla de aquella fortificación francesa del siglo XIII y las masacres realizadas por la Iglesia Católica contra los caballeros templarios, con unos riffs potentes para empezar, y escuchamos a Bruce con un tono más agresivo, con un rollo más medieval. Es un buen tema, siento que no se le ha dado tanta importancia, y si nos ponemos a pensar volvemos a los hechos de guerras que tanto le gusta a Iron Maiden, y es como el profesor que te enseña historia y música. Dance of Death, mi favorita y el eje principal del disco. Este tema perfectamente ejemplifica en qué sintonía estaban estos nuevos Iron Maiden 2003. Si me preguntas, este corte está a nivel de aquel Fear of the Dark, del Phantom of the Opera y hasta del Hallowed by Thy Name. Siempre se le debe de poner en el podio a este Dance of Death. Ese estilo peculiar con el que Bruce te va narrando la historia de un hombre que va caminando en la oscuridad, que es invitado por figuras fantasmales, con esa mascarada a bailar la danza de la muerte. A nivel musical es toda una experiencia, una locura la entrada de guitarras acústicas e incorporación de los sintetizadores, y Bruce haciendo cambios de ritmo con su voz para dar paso a esa melodía del juglar eléctrico al más estilo medieval. Como si estuvieras en una fiesta metalera, es imposible obviar la maestría de las tres guitarras regalándote solos ultra inspirados. Es interesante esa estructura en la progresión de acordes con ese rollo melódico que tanto le gusta a Steve Harris y te lo hace saber con este tema, todo un clásico para mí. Gates of Tomorrow. Me recuerda más a los clásicos Maiden, me refiero a final de los 80, principio de los 90, con toda esa onda rockera, con ese inicio de solo de guitarra que también me recuerda a Lord of the Flies, tiene un estribillo pegadizo, voces dobladas, no hay mucho que destacar, me refiero a algo novedoso que destaque, eso sí, es un tema directo. New Frontier, un corte que tiene su historia especial pues es la primera colaboración de Nico McBride en una composición de Maiden. El tema habla sobre el peligro de jugar a ser Dios y de asumir poderes incontrolados.
Si vamos al tema musical es parecida a la anterior, muy rockera, pero si me preguntas, aquí se luce Nico, con esa cinética expresiva que con su batería ha inmortalizado joyas del heavy metal. El corte posee un gran riff por en medio, luego del solo que va enlazado con las otras guitarras, inspirado en melodías de guitarra española, que fue un gran acierto y le da un toque variado. Luego de No More Lies, Dance of Death llega Passchendaele, otro de mis temas favoritos de la obra. Dicho tema está basado en historias bélicas, en la Primera Guerra Mundial, en la ciudad belga de Passchendaele, donde somos testigos de la masacre a través de los ojos de un soldado que recuerda a todos sus compañeros caídos en el campo de batalla, todo un homenaje. Adrian Smith nos regala un temazo épico, el corte tiene de todo, muchos cambios de ritmo, riffs distintos, dobles voces y unos arreglos orquestales que le da un toque distinto, sensacional, te diría que hasta cinematográfico. Encontramos un estribillo de una enorme calidad, así como un gran solo de Adrian. La atmósfera del tema te deja esa sensación de batalla, de guerra, caos y destrucción. Aparte de que su duración es de casi 9 minutos, requiere de varias escuchas para darte cuenta de cada detalle, y el tema termina como lo empezaron, de una manera brillante. Facing the Sun es un tema que me recuerda mucho a la época de The X Factor, el inicio lento y que piensas que será una balada, pero de repente aparece el bajo de Harris con ese toque galopante hasta que entra de forma brutal el doble bombo de Mr. Nico. Aquí el tipo se luce. Es interesante la forma de cantar de Dickinson, cantando a unos niveles agudos muy elevados que lo llevan al límite. Age of Innocence, un tema que he redescubierto, un inicio con una hermosa melodía de guitarra, me recuerda por momentos al sombrío The X Factor, y vuelven esos riffs made in Maiden, si bien el estribillo me parece muy suave y medio dulzón. Tiene muchos efectos en la voz que le da personalidad propia al tema, notable el doble bombo de Nico con unos fantásticos redobles. Mencionar también un pequeño cambio en la voz de Bruce para enlazar con el estribillo una vez más. Murray ha hecho un gran trabajo con los riffs. Journeyman, la encargada de darle cierre al disco, pues qué te diré, no es un tema que me entusiasme, pero sí reconozco que es una gran composición. Si bien puede ser calificado como sorpresa, es la primera canción totalmente acústica, sin contar los arreglos orquestales que Maiden ha grabado. Aquí todos los aplausos se los lleva Bruce con una interpretación lírica impecable. No tiene solos ni esos riffs eléctricos, ni grandilocuentes florituras, pero sí tiene ese componente musical que lo hace especial, que fue incluida en los bises de la gira, y lo decía antes, Iron Maiden defendería a muerte su nuevo material. La dualidad musical del pre-Maiden y del post-Maiden está en Dance of Death, un disco muy compacto y de gran calidad, de eso no te puedes quejar. A nivel de producción no es la gran maravilla y tengo que decirlo, yo soy un gran seguidor de esa super banda, pero este Dance of Death tiene sus puntos negativos. Para mí los temas largos o los más elaborados son los que salvan el Dance of Death. Dance of Death, No More Lies y Passchendaele son verdaderos temazos y otras canciones que andan dando vuelta en el disco, pero las demás para mí tienen esa falta de calidad o pueden considerarse medio flojas, sin ninguna novedad. Si bien el trío de guitarras Murray, Smith y Herz dan para un video aparte del por qué la banda optó por tener 3 violas, la banda sabe que es una oportunidad en el estudio y en concierto crear acordes melódicos, solos impresionantes y siempre mantener un cierto soporte sonoro. Sé que como fan de La Doncella es un disco que vas a disfrutar porque tiene heavy metal por todos lados. Es más progresivo que su anterior obra Brave New World, con canciones veloces y realmente impresionantes. En cuanto al nivel letrístico, es pura poesía conmovedora y con un toque de teatralidad que nos invita a llenarnos de emociones y conocimientos de todo tipo. Con más de 1 hora de duración se hace entretenido, pero para mí no está a la altura de los mejores álbumes de Iron Maiden. Hablo del Power Slave o Seven Son of a Seven Son. Quizás la referencia más inmediata puede ser el Brave New World, pero solo el tiempo pondrá a este Dance of Death en su lugar, y como no, Iron Maiden preparó la gira de presentación de su nuevo álbum, el Dance of Death World Tour.
que lógicamente fue un éxito. Te diré algo, por más que un disco te parezca una total basura, siempre a esa banda la amarás por sobre todas las cosas, y es un gusto ver a Iron Maiden en vivo, y a los de Steve Harris se les ocurrió la brillante idea nuevamente de grabar un recital para publicarlo en un DVD y CD, por varias razones, una por el money, y la otra que es por el aspecto más artístico, mostrarle al mundo su nueva piedra filosofal, es decir, el nuevo sonido Maiden. De esta mastodóntica gira, el concierto elegido para el DVD fue el 24 de noviembre del 2003 en Dortmund, Alemania, y creo que para los que estuvieron en esa gira me imagino que la disfrutaron un montón. Iron Maiden siempre te ofrece lo mejor, y finalmente el 30 de agosto del 2005 es publicado el Dead on the Road. Con una portada más elaborada que supera por mucho a la anterior, fue hecha por Melvin Grant. La producción es excelente, estuvo a cargo de Kevin Shirley, que por cierto estuvo en el Dance of Death, bajo supervisión de Steve Harris. Cada instrumento suena en su justa medida, manteniendo un sonido compacto pero a la vez directo. Si bien el setlist no me parece perfecto, faltaron agregar otros temas, pero era obvio, le dieron más relevancia a su nuevo material. Destacar la puesta escenográfica, que para mí es fundamental en el show para darle un aspecto más teatral. Y a eso le sumas que Bruce Dickinson aparecía con máscaras en algunos temas del Dance of Death. Qué decir de Steve, Nico y el trío de guitarra sonando con elegancia y fuerza, pero a ver, no me puedo quejar, se tocan varios clásicos, entre ellos The Trooper, que es una versión brutal, Fear of the Dark, y es interesante porque hasta aparece un tema perdido de aquel The X Factor, Lord of the Flies, un disco en vivo muy bueno, recomendable si te gustó esa etapa. Aunque este no supera al Rock en Rio, ni mucho menos a Life in Donington o a Life After Death, pero este tiene su gracia y su propia personalidad. Y para terminar la etapa del Dance of Death, se recuerda con bastante cariño. Iron Maiden quería seguir apostándole al nuevo sonido y mantenerse como una banda importante en el heavy metal, y sin descanso ni nada prepararían su 14º disco de estudio, A Matter Life and Death, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, gracias por el apoyo, los comentarios que me retroalimentan, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shoals Music, nos vemos en la próxima.